Y acá lo que pasa es que muchas veces los libertarios dan por hecho que Estado o libertad o autonomía, ¿sí?, de alguna forma no dialogan con otros tipos de acercamientos esos términos. Y particularmente a veces en el término Estado muchas veces se utiliza como sinónimo de gobierno, hay como un sinónimo respecto a la autoridad. Ahí es donde yo creo que hay algunos problemas, ¿no? Es decir, uno está en contra del Estado como forma política característica que nace en la modernidad y que se caracteriza ante todo por la soberanía y que se absolutiza y luego llega a nuestros tiempos a través del absolutismo monárquico que se transforma en la Revolución Francesa, o estamos refiriendo a cualquier tipo de organización del poder. No hay almuerzo gratis. Hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis. Hoy tenemos a uno de nuestros invitados más esperados, el señor Tomás, también conocido como el gentilhombre. Gracias, Tomás, por aceptar nuestra invitación. Hola, ¿qué tal, Marce? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy contento de estar en este auditorio y compartir con ustedes, Marce, Marian, Sebas y Luis, este espacio con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Luis, por presentarnos, Tomás, porque el que se tiene que encargar de eso a veces no lo hace, así que está buenísimo, que menos mal que viniste. Vino para eso. Muchas gracias. Vos sabés que Luis, cuando yo le dije, viene Tomás, el gentilhombre, y le pasé uno de los últimos videos, creo que se llama El liberalismo a revisión, o recuerdo mal, pero esa es la idea. Me dijo, espera, este no es el que era pro esto o anti lo otro. Dije, mira, y se me ocurrió en el momento, le dije, él es un intelectual como en tránsito. Y después se me ocurrió que eso es algo que se aplica en realidad al intelectual. Si un intelectual no está en tránsito, no es en rigor un intelectual, ¿no? Y creo que si hay algo que se puede decir de Tomás es que se toma lo suyo en serio. No le teme a la complejidad. No sé si ustedes vieron, me dirijo a toda la audiencia, ¿no? Algunos de sus videos, van a ver que no hay nunca una versión caricaturesca de lo que sea que él está buscando retratar. No, si él, por ejemplo, hace un video acerca del fascismo, prepárate. O sea, no entres al canal buscando una caricatura, pues te vas a decepcionar. Y bueno, por eso lo quiero acá, sí, porque me parece que él es como, quizás él es el anti-influencer, ¿no? O sea, él, pero no porque no te influencia, es que te influencia en el mejor de los sentidos. Hace videos largos y videos que, si a vos te interesa el tema, te van a incomodar, te van a dejar pensando y te van a obligar a revisar tus premisas. Sí, te van a motivar a estudiar. Esto es lo que más me gusta y por eso lo quería acá. Déjame primero sacar un tema de en medio y seguimos con la entrevista. Cualquiera puede hacer preguntas y frenarme, ¿eh? Esto es algo en lo que yo estuve pensando últimamente. Hicimos un episodio recientemente acerca de los libertarios, entre comillas, o anarquistas, que en su momento se vieron como atraídos por la figura de Mao, ¿sí? Y pasaron por alto montañas de cadáveres porque les parecía que eso era un proyecto interesante, ¿sí? O que era mejor que las alternativas. Curiosamente, ¿no? Muchos años después esto nos parece algo completamente delirante, pero sucedió. ¿Ahora te parece que a veces somos como demasiado finos, ¿sí? O somos tan hipercríticos de lo que hay que terminamos saboteándolo y nos terminamos quedando con algo que por ahí es 1000 veces peor? Es compleja tu pregunta, Marcelo, porque creo que es como bidireccional, ¿no? Por un lado, creo que uno de los problemas que hoy existen en las redes es una habituación respecto a las ideas que solemos conversar y manejar. Y eso lleva a que, por un lado, es como que nosotros estamos entusiasmados con ciertas ideas, con ciertos autores, con ciertos movimientos también. Y que como que con el paso del tiempo, así como este movimiento casi de las modas en las redes sociales, es como que eso ya te parece como insulso o deja de sentirse como real o tener sentido y uno va como haciendo ese salto como un grillo de posición en posición hasta el punto donde decís, ¿sabes qué? Creo que el peronismo libertario es muy interesante. Y decís, ¿de dónde sale eso? Porque si no hubo ese desgaste continuo previo, no hubiera ocurrido. Se busca la originalidad. Sí. Más allá de... Después, otro elemento que es para mí la otra dirección, que quizás también puede ser eso, respecto a tu reflexión, es cuando nosotros tenemos estos espacios muy ideológicos, así como muy maximalistas, que pretenden como poder describir a priori ya todo un escenario perfectamente ya ordenado y que cuando esas premisas empiezan de alguna forma a fallar en algún punto, esa persona es como, sí, se termina quizás relegando o abandonando todo porque hay una premisa que no encaja en ese edificio que se había intentado construir, así como esa catedral, ¿no?
Lo que decía me hace acordar en el ámbito de la música, lo primero que decía, Sí, ¿no? En el sí. ámbito de la música, que es gente que por ahí le gustan ciertas bandas que por ahí son de culto o que tocan en un sucucho por ahí y de golpe cuando por algún motivo se empiezan a ser más conocidas, ¿viste? Ay, no, ya está. O sea, ya, Se distancia. Yo los conocí antes de que se vendieran. Yo lo seguía desde Cemento. eso, la frase era esa. Yo creo que Tomás no tiene idea de lo que es Cemento. Después te explico. No vamos a dedicar. Contemos para todos. No, perder Cemento, tiempo, sí. no Creo importa. que ya lo mencionamos alguna vez. Es donde tocaban esas banditas desconocidas y donde empezaron grandes bandas. Porque ellos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Sumo. No sé, en algún momento tocó en Cemento y lo veían 10 personas. Estábamos hablando de esto de volverse por ahí más crítico a medida que un movimiento crece. ¿Vos, en tu opinión, hay algo importante que los libertarios pasamos por alto? ¿Hay algo que nosotros decimos de los otros, no, medio en broma, no la ven, ¿sí? A los que consideramos que están despistados? ¿Qué es lo que nosotros mismos no vemos? Bueno, yo creo que uno de los lugares donde es muy fructífero revisar las premisas es en todo lo que refiere al tema de las definiciones, lo semántico y lo conceptual. Particularmente, por ejemplo, cuando yo digo estoy en contra del Estado. Y acá lo que pasa es que muchas veces los libertarios dan por hecho de que Estado o libertad o autonomía, ellos defienden sus propios conceptos y de alguna forma no dialogan con otros tipos de acercamientos a esos términos, ¿no? Y particularmente, a veces en el término Estado, muchas veces se utiliza como sinónimo de gobierno. También a veces hay como un sinónimo respecto a la autoridad. Y ahí es donde yo creo que hay algunos problemas, ¿no? Es decir, uno está en contra del Estado como forma política característica, digamos, de esta forma política que nace en la modernidad a través de los estados, digamos, del Renacimiento y que se caracteriza ante todo por la soberanía desarrollada por figuras como Hobbes y como Baudin, y que, bueno, se absolutiza y que luego llega a nuestros tiempos a través del absolutismo monárquico que se transforma en la Revolución Francesa, o estamos refiriendo a cualquier tipo de organización del poder o a la existencia misma de una autoridad. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, algunas personas del Mises Institute dicen no, pero ojo, porque mira que hay anarcocapitalismo en la feudalidad, y ahí ya es como que se pierde un poco la conversación, porque uno te diría, bueno, pero en realidad, si uno defiende anarquismo, por ejemplo, como ausencia de autoridad, obviamente había reyes en la Edad Media, ¿no? Entonces ahí comienzan un poco las fricciones conceptuales que yo también he intentado, digamos, para mí y para los demás, también ir como puliendo para ayudar a dar contornos al debate. ¿Cuáles son los límites de la eso coerción? Yo diría, ¿no? Que Esto es indispensable porque el describir las premisas de manera realista va a influir mucho acerca de cuál es la función práctica de la conclusión. Es decir, cuando nos oponemos al Estado, nos estamos oponiendo, como acabas de mencionar, Marcelo, al aspecto agresivo del cumplimiento forzoso, que es la potestad de imperio, que es esa soberanía. Pero, ¿cuál es entonces el significado de autoridad en un contexto sin Estado? Y de hilar muy fino por el mismo fenómeno que mencionabas, de que se vuelve casi una especie de moda, en donde se da una frustración de que al no ponerse en práctica las ideas en la realidad, hay que recombinarlas con algún tipo de novedad y uno acaba con anarcomonarquismo. Que es un concepto que de alguna forma tiene sentido, o sea, se entiende lo que se quiere referir con eso, pero el término es incorrecto. Es decir, el término no es coherente, no tiene sentido, no es riguroso ese término. Más se entiende, si nosotros haríamos un gráfico respecto de la concentración del poder político y su monopolización, bueno, justamente su monopolización, es decir, su centralización sobre un cuerpo, y el grado de institucionalización, digamos, de una comunidad política, nosotros podríamos ubicar al Estado moderno en el punto máximo, ¿no? Es el máximo grado respecto a la monopolización del poder y de la institucionalización. En el mínimo grado probablemente vamos a encontrar a las tribus, cualquier tipo de grupos tribales, clanes. Ahí, digamos, como el poder no lo puede ejercer un solo individuo, sino que habitualmente se ejerce todo, digamos, en conjunto, ahí ya se pierde el concepto a veces de autoridad o de poder y es casi como una familia. Entonces ahí directamente no tenemos.
Por el centro podríamos encontrar quizás a diversas formaciones políticas de la antigüedad o digamos, también de la Edad Media, pero la característica del feudalismo es que, debido a su policentrismo, es en los ejemplos historia la forma de poder político más descentralizada que quizás hubo en la historia occidental, hasta el punto donde nosotros, al encontrar con poderes vinculados a la iglesia, poderes vinculados a mercaderes, poderes vinculados a burgos, poderes vinculados a la nobleza, encontramos un conjunto, una competencia que algunos dicen, bueno, acá está un poco el ideal anarco, por ejemplo, capitalista, ¿no? Y eso está un poco en algunos pensadores. A veces lo leo del Mises Institute, y la idea no está mal. A veces lo que sí, el problema es a veces forzarlo, ¿no? Y decir, sí, el ejemplo del anarcocapitalismo es la Edad Media, porque ahí, de vuelta, hay un salto conceptual importante. Pero se entiende que esa fragmentación del poder es porque algunos dicen hay un anarcomonarquismo. El concepto, digamos, es inadecuado, pero el trasfondo es interesante, si se quiere. Sí, quizás más anarco que capitalista, ¿no? En ese caso, si vas a tomar además. el ejemplo de la Edad Media, ¿no? Definitivamente yo pienso que esa es la influencia de ese libro de Leopold Kohr, de El rompimiento de las naciones, que Ope cita como una cita bibliográfica en Democracia, el Dios que falló, y es esta idea de que la descentralización es buena y que puede incluso ser una estrategia hacia el anarcocapitalismo. Pero de ahí, al redefinir la historia de la época medieval como anarcocapitalismo, obviamente eso es proyectar un anacronismo fuera del contexto de cuál es el concepto de anarcocapitalismo antes y después de Rothbard. Obviamente, como mencionas, es el ámbito de competencia mayor que hubo dentro del mundo occidental, la cristiandad en ese momento, de diferentes entidades políticas, a veces solapándose la jurisdicción de ellas, sin que hubiese antes de esa formación de esa soberanía de la que hablaba. Exacto. E incluso el propio concepto de anarquía, de vuelta, porque si hablamos de como ausencia de Estado moderno, efectivamente lo es. Pero si hablamos como ausencia de autoridad, no aplicaría tampoco, porque hasta donde yo sé es muy difícil encontrar justamente un tipo de comunidad o sociedad política donde no exista autoridad política. Difícil. Yo creo que la gran tensión, y es una tensión que no sé si puede llegar a ignorarse, tiene que ver con la definición de un individualismo saludable, si existe tal cosa. Porque siempre está digamos, nosotros entendemos la validez del individualismo metodológico, o sea, como herramienta de análisis, eso está claro. La sociedad es una abstracción, el individuo no lo es. Pero también entendemos que durante toda nuestra historia, y toda nuestra prehistoria, o buena parte de nuestra historia, digamos, y toda nuestra prehistoria, la supervivencia del individuo estuvo estrechamente ligada a la supervivencia del grupo. De ahí la dificultad, ¿no?, que tenemos para hacer en qué momento ese individualismo se vuelve hiperindividualismo y es insostenible, ¿no? Es decir, el orden social ya no puede sostenerse, y ahí la pregunta creo que apunta hacia ahí. ¿Se puede aspirar a un individualismo saludable si se quiere? ¿O siempre terminamos en hiperindividualismo y esto desemboca en el debilitamiento de la comunidad? Porque si no pasás, en vez de ese individualismo saludable o cohesión de grupo, al colectivismo, o sea, te vas al otro extremo. Sí, parece ser ese el péndulo, ¿no? O sea, hay como en el momento en que una sociedad se encuentra en una situación en la que no hay un propósito compartido, pasan cosas como las que estamos viendo, ¿sí? El colapso de la natalidad yo creo que está vinculado a esto. ¿Vos a qué lo atribuís? Ahí está. Sí, efectivamente, digamos, bueno, los autores liberales pueden tener distintos acercamientos al tema del individualismo. Hay algunos que quizás sí, de alguna forma, caen en esa etiqueta un poco caricaturesca de ser atomistas, en el sentido de que muestran muy poca permeabilidad respecto del individuo, respecto a su comunidad. Entonces, bueno, en general yo tiendo a una posición intermedia más cercana, si se quiere, al comunitarismo, ¿no? Es decir, uno podría tener como en un extremo un individualismo atomista, donde uno solo se concibe el individuo y todos los fenómenos sociales son epifenómenos de acciones, digamos, individuales, y no hay ningún tipo de correlación entre lo individual y lo social. Lo social es un constructo, es casi un nominalismo, y tendrías del otro lado esos sociologismos o estructuralismos puros, en los cuales en realidad el individuo no existe y básicamente vos sos una determinación de la estructura. Entonces, a mí un poco lo que me gusta y lo que intento también divulgar es un poco estas opciones intermedias,
Yo a veces tiendo a explicarlo como casi como un organismo a veces biológico, si bien no es una analogía que sea necesariamente muy rigurosa, pero en el sentido donde una célula es en cierto aspecto un individuo. No se puede entender digamos, la vida sin esa interioridad celular, pero no se puede entender la célula sin el medio. Y cómo entender que cuando uno destruye el tejido, la célula, por más célula que sea, si el tejido está roto, si está herido, si está enfermo, vamos a morir todos, ¿no? Y eso creo que en muchos aspectos también habla también sobre la cultura y un montón de fenómenos que es completamente compatible en general, yo diría, con el liberalismo y con el libertarismo. Lo que pasa es que quizás hay algunos que son muy individualistas, pero se podría tranquilamente, aún siendo individualistas, señalar, cuidado, ojo que hay fenómenos que trascienden a lo individual y que también se pueden cuidarlos. A propósito de esto, ¿vos pensás que la caída de la religiosidad marca necesariamente el principio del fin de una sociedad o de una civilización? Porque ese parece ser el patrón, ¿no? Sí, es una pregunta muy compleja. Yo, un poco inspirado, si se quieren, algunos autores también comunitaristas como Alasdair MacIntyre, que él en un libro Tras la virtud, él refiere que es como nosotros estamos en cierta ilusión. Nosotros nos gusta mucho esa seguridad, a veces cultural y ética propia de la preilustración, donde nos gusta hablar de valores objetivos, muchas veces arraigados en la tradición, por ejemplo, cristiana, pero luego nuestros fundamentos filosóficos son más bien emotivistas, es decir, no hay una sustancia, o es un puro positivismo, es decir, lo bueno es bueno porque está firmado en la Carta de los Derechos Humanos, o lo bueno es bueno porque a mí me parece que es bueno, o porque yo siento que sea bueno. Entonces hay, si se quiere, quizás el problema no es que nuestra sociedad actual sea más agnóstica o más atea, sino que hay una asimetría, claro, entre querer ser una sociedad atea, pero querer tener frutos de una sociedad cristiana o naturalista clásica, por ejemplo, no sé. Sí. Sobre lo primero que mencionaste, el primer punto me recuerda el ensayo de Frank van Doon de Bélgica, Lo justo y lo legal, The Lawful and the Legal, en donde él ahinca sobre los conceptos y hace la diferencia entre la idea de que directum, derecho, direito en portugués, siempre está asociado a un regidor, un rector, alguien correcto, toda esta etimología, mientras que si uno piensa acerca del individuo como un ente orgánico, en un organismo, no en un orden, sino en un contexto, el contexto es lo que le da vida. Es decir, dentro de la civilización, la división del trabajo, la conectividad de la cooperación entre las personas a través del mercado, la gente tiene un contexto. Pero me hace mucha gracia que mencionaras After Virtue de MacIntyre, porque esencialmente esto es lo que pasó. Yo concuerdo completamente con la conclusión, que es que como resultado de la revolución industrial y este positivismo de todo lo podemos reducir o a un cuerpo o a sus interacciones con otros cuerpos, todo lo que históricamente precedió a el desarrollo se pierde en cristalizar, casi que aislando químicamente el alcaloide de los conceptos y deshaciéndose de todo el tejido conectivo que lo hizo emerger de manera orgánica a través de la historia. Breve aporte a eso, también hay que rescatar la diferencia que antes existía y que era en los clásicos, era más clara, entre la lex y el ius, ¿no? Hoy nosotros también hablamos de ambas como ley, pero antes había una noción de que existe como un orden natural, existe un orden de las cosas, que eso puede ser el ius, más no necesariamente es la lex, es lo que rige o que tiene que regir un rey o el Estado, ¿no? Y creo que, claro, lo que ha pasado es que hoy ya no hablamos de ius, porque todo parece arbitrario y digamos que rompe con el subjetivismo, eso que hoy impera, pero nos quedamos solo con la lex, o sea, lo único real es lo que dice la ley, ¿no? Eso también es un poco como que no hay referencia, es autorreferencial. Claro. Es válido porque lo digo yo y lo digo yo porque es válido. Sí. Claro, sí, hay de eso para mí. Nacionalismo. Luis, te dejo a vos el sonido. Nacionalismo. ¿Es una peste a erradicar? ¿Es un mal necesario? No es un mal, sí, es algo bueno. Ninguna de las anteriores. Bueno, yo tengo una posición, si se quiere, crítica del nacionalismo, en el sentido de que a mí me parece que el nacionalismo, y especialmente el romántico, es primo hermano también de las ideologías modernas como el socialismo, ¿no? Se articulan bajo principios muy, muy similares.
Y a veces está bueno distinguirlo del concepto de patriotismo, que uno podría hablar de la patria o el patriotismo como una virtud muy similar a la de honrar a tu madre y a tu padre, donde uno tiene una obligación moral, digamos, de colaborar con sus vecinos, con su barrio y en general luego con su país, o incluso si viviésemos en Star Wars, incluso con nuestro planeta, incluso, ¿no? Entonces yo rescato un poco el concepto de patria respecto al nacionalismo. Pero bueno, el problema es que, y al fin y al cabo vos habías planteado esto en términos nietzscheanos, de qué pasa con la muerte de Dios, y el nacionalismo tiene funciones muy terapéuticas. Ese es el problema, ¿no? Al fin y al cabo, el nacionalismo es lo que hoy todavía sigue pareciendo el único elemento que nosotros podemos llegar a generar un poco de sentido o trascendencia en nuestra sociedad. Es muy difícil buscar, y lo notamos, por ejemplo, ahora con el Mundial, con el fútbol. ¿Qué es sino la camiseta? ¿Qué es sino Messi? Lo que une a 45 millones de argentinos, ¿no? Es un tema. Estaba pensando mientras hablaba que lo que sustituyó a Dios no fue la filosofía, ¿no? Que nos hubiera gustado, sino Claro. y cosas aún peores también. 44,5 millones de argentinos, porque el otro 0,5 estaría en contra de Messi, en contra de Argentina en el Mundial, ¿no? Claro, sí. Sí. Es toda una campaña en redes sociales. Sí, Tomás me dio permiso para hablar de cualquier cosa, así que si quieren arrancamos ahora a hablar del Mundial. El episodio de No hay almuerzo gratis acerca del Mundial de Fútbol. Sí, edición mundialista. Tomás, te metiste con Antonio Escautado, ¿sí? Ah, mira, sí. ¿Cómo te atreves? ¿Quién te crees que sos? Esa es la pregunta. No, pero en serio, digo, tanto en tu crítica a Antonio Escautado, espero que la hayan visto todos ustedes antes de esta entrevista, como en tu crítica al liberalismo, yo creo que hay una insistencia de tu parte en diferenciar fenómenos y procesos que están por ahí tenuemente vinculados, pero se los presenta como parte de lo mismo. Sí. Y vos insistís en que es importante diferenciarlos. ¿Qué le responderías a un tipo que te dice, no sé si esta es una objeción habitual, porque no, yo vi que hubo como un ida y vuelta después, o sea, fue un video, son un par de videos bastante polémicos, el que te dice que está bien, quizás no es lo mismo, pero son manifestaciones de un mismo espíritu, por así decir, ¿no? Sí. Que tenés el pobrismo, llamémoslo así, de los antiguos, ¿sí? De los esenios o de los primeros cristianos, sí. Y el pobrismo moderno, ¿sí? El pobrismo comunista, pseudocientífico. Digo. Entonces, es verdad, ese hilo conductor es tenue, pero es importante reconocerlo porque el error, por lo general, viene disfrazado de otra manera. Entonces, si vos sos capaz de identificarlo, bueno, no importa de qué manera venga disfrazado en el futuro, vos vas a poder señalarlo. Yo le encuentro ese valor, por ejemplo, a la obra de Escautado. Tu respuesta. Bueno, la crítica de Escautado, para aquellos que quieran tener un poquito más de contexto respecto a ella, o sea, en parte ha sido porque yo he tenido, especialmente con Nicolás Moraz, distintas interacciones respecto para mí, a la tesis del libro. Hubo bastantes idas y vueltas, primero personales, luego ya en un formato podcast. Y bueno, finalmente luego también de a veces la insistencia o de que respecto a qué era lo que yo encontraba, hice una crítica ya de 1 hora, que luego también la respondió Nicolás Moraz en marzo de este año, y yo hice una respuesta también a esta en mi Substack, solo está en formato escrito. Y bueno, efectivamente, como señalás, Marcelo, para mí el problema ante todo es la delimitación conceptual, ¿no? Porque de alguna forma lo que está haciendo Escautado, y es bastante claro respecto a eso, es que él está analizando estos fenómenos siempre como manifestación del comunismo. Entonces ahí creo que el primer paso es decir, bueno, ¿qué es lo que vos considerás como comunismo? ¿Qué es lo que vos podés decir que, digamos, el comunismo de Marx o el comunismo milenarista o Thomas Münzer o, digamos, los cristianos primitivos pertenecen a una misma sustancia? O en realidad justamente estás diciendo una cuestión abstracta que quizás puede unir ciertos puntos, que haya ciertas resonancias. Las resonancias, por supuesto, existen y no hay problema, si se quiere, en reconocer cómo ciertos discursos pueden tener similitudes. El problema es cuando se intenta construir a partir de eso un mismo concepto. Y en la crítica, digamos, de Nicolás Moraz, cuando él se refería a que
frente a mi crítica, que en realidad sí Escotado explica qué es el comunismo para él, ellos vuelven a referir a la presentación en las primeras páginas, donde para Escotado el comunismo es aquellos que dicen que la propiedad es un robo y el comercio es su instrumento. Y el problema es que la forma también de explicarlo, cuando el comunismo es una actitud anticomercial, es una hostilidad, se desdibuja tanto que es muy difícil ya, digamos, encontrar para mí valor en señalar si al fin y al cabo Marx, Mao, Jesús, un campesino medieval o la Edad del Bronce o Sargón de Akkad son todos comunistas. Entonces, ahí yo digo, ¿qué sentido tiene, no? Pero bueno, yo creo que, y en ese sentido, sí, creo que la crítica quizás parece bastante dura, aunque con una vuelta de rosca, más atento, para mí se podría haber hecho algo mucho mejor solo con esos cambios, con esas distinciones, ¿no? Y de señalar cómo hay fenómenos que comienzan y terminan y que quizás luego pueden subsistir a la historia, pero con otras formas que no están, que hay inconexiones, y no llevarlo a lo que él planteaba, que el historiador es como un montador de la película, ¿no? Entonces como que él agarra fragmentos dispares y genera una película de un mismo fenómeno. Entonces yo soy muy crítico de eso. No quiere decir, por supuesto, que haya fenómenos que puedan resonar en la historia, pero sí sería muy crítico en señalar que la actitud de un maoísta y la actitud de un primer cristiano son de alguna forma idénticas para decir son lo mismo, que es el vocabulario que de forma explícita utiliza Escotado, cuando él, por ejemplo, dice que la mentalidad del celote integrista, cito textualmente, aparece de forma intacta en el comisario bolchevique, ¿no? Y yo diría, che, estás ahí violando un poco, digamos, lo que es el pensamiento histórico de cualquier autor. No he encontrado ningún autor que remotamente se asemeje a eso. Estás cortando y pegando para presentar una trama. Claro, es eso. Tiene mucho valor narrativo, pero luego nadie te va a decir, sí, los eseños eran comunistas, y menos decir, digamos, que Marx, por ejemplo, podría estar vinculado de alguna forma con los eseños. O sea que hay un interés ahí, que es justamente lo que el propio Antonio denuncia, ¿no? Ir a buscar lo que uno ya depositó ahí, interesadamente. Quizás vos lo que estás diciendo es esto, o sea, que él cayó en eso mismo que tanto critica. Hay un poco de sesgo de confirmación, y yo soy especialmente crítico porque en realidad los que son los maestros de este método fueron los marxistas. ¿Quiénes fueron aquellos que dijeron, sí, el comunismo funciona y vamos a buscar a los comunistas del pasado para demostrar que funciona? Bueno, arranca esto con Engels en La familia, la propiedad, cuando él ya busca este concepto del comunismo primitivo, en parte en base a trabajos antropológicos que ya en ese momento eran cuestionables, ¿no? El propio Engels luego tiene interés en vincular también el cristianismo primitivo con el comunismo, y esa es una tarea que luego van a continuar otros marxistas como Lunarcharsky y como Kautsky, bolcheviques, ¿no? Pero sin embargo, marxistas actuales, por ejemplo Roland Boer, que es un australiano que está viviendo en China y es un marxista, digamos, duro, cuando él aborda esto en Red Theology, un libro que dedica, digamos, de teología roja, a analizar a toda la conceptualización marxista que se ha hecho del cristianismo, se dice, bueno, pero ¿eran comunistas? No. O sea, estamos acá, lo que ha hecho Engels, Kautsky, Rosa Luxemburgo, están haciendo una especie de mito que tiene algunos elementos de resonancia, pero mucho de publicidad o de propaganda. Esto es una tradición inventada, dice Boer, para presentarle al obrero del siglo XIX, che, nosotros no somos anticristianos, mirá cómo resuena el cristianismo con el mensaje comunista. Sí. Pero, digamos, Escotado de alguna forma dice, sí, es esta la verdad, ¿no? Entonces es como, ahí es donde yo critico. Personas como Boer dicen, no, precisamente, o sea, claro, esta era la lógica. Él mismo reconoce que esto era un intento de legitimar un proyecto que estaba buscando en ese caso, ¿no? En el pasado, ejemplos, quizás también para tranquilizar a la gente. Mirá que esto no es tan novedoso como parece, ¿eh? O sea, para apelar a otras sensibilidades. No al 100% igual, ¿eh? Hay sin duda un interés genuino en comprenderlo, y hay algunos conceptos que se han hecho que son rigurosos, ¿no? O sea, Max Weber cuando habla de un comunismo carismático, pero lo que pasa es que se usaba un comunismo en un sentido más sociológico y no tanto, digamos, cuando uno lee, por ejemplo, a Durkheim sobre el socialismo, él distingue entre lo que es el socialismo y el comunismo en el sentido de producción, consumo, y en ese sentido, por ejemplo, para ellos quizás la familia es comunista,
¿no? En el sentido de cómo se ordena la producción. Entonces, bueno, en esos sentidos, por supuesto, está perfecto, pero en hacer la semejanza uno a uno entre bolchevismo y cristianismo, ahí sí hay problemas. Hay ideología. Sí, por Ahí. supuesto. Por eso yo no he tenido hijos, porque la familia es comunista. A vos, Tomás, sí, perdón. No, yo le quería preguntar, en el momento de vos plantearte algún tema y empezar a investigar, ¿te pasó que una vez finalizada tu investigación, cuando te planteas hacer un video por ahí con alguna idea, alguna cosa como, hablando de, como decías, del sesgo de confirmación, decías, bueno, yo me planteo esta investigación para ir por acá y de golpe, ¿hubo alguna vez o algún tema que te haya, digamos, sorprendido? Y decías, no, entonces, y tener que replantearte. O sea, encontrar el sesgo sí, en vos mismo. En vos mismo. Claro, sí, quizás no en un video en concreto, pero sí es un poco lo que decía Marcelo al comienzo. Si bien él muy generosamente me describe como un intelectual, cosa que es una palabra, es un término un poco controvertido siempre, ¿no? El término intelectual. Te lo agradezco igual, Marcelo, pero él de verdad el intelectual en tránsito, ¿no? Y ese es el tema. O sea, sí, uno cuando tiene esa actitud crítica siempre está en tránsito. Y me ha pasado, todas las ideas desde las que yo partí al comienzo del canal, prácticamente todas las he cambiado. Y todas justamente porque a medida que uno va complejizando, lo primero que yo siento es que uno cuando tiene 18, 19, 20, por ejemplo, tiene esta fase de adolescencia intelectual, donde uno está enamorado de un autor, enamorado, y dice, no, pero Rothbard es el tipo más inteligente del mundo, todos los demás son unos tarados, ¿me entendés? Y luego pasa el tiempo y decís, che, mirá, acá, estamos dando ejemplo de Rothbard, che, acá patinó fuerte, ¿me entendés? Patinó fuerte. Y ese patinó fuerte, luego te va de alguna forma generando más dudas y uno va cambiando su visión. Y para mí, por ejemplo, toda esta reconceptualización sobre cómo entender la autoridad, el Estado, el gobierno, eso ha sido un cambio. También la ética, es decir, a mí me gustaba mucho ese acercamiento que tenían muchos liberales al justnaturalismo, y sin embargo yo ahora estoy como en un naturalismo muy clásico, muy romano o muy medieval también, que choca con el justnaturalismo que quizás describen muchos liberales, y en general quizás más que nada con las formas libertarias muy propietaristas, ¿no? Es decir, que parten siempre de la propiedad privada. Hoy yo le doy como un valor, es como que le doy más valor a la libertad en todo caso que a la propiedad. No lo ves como algo estrechamente ligado, necesariamente. Pueden estar ligados, pero yo no parto con esta forma de pensar muy característica que, pienso yo que comienza con Locke, luego tenés como cambios en Nozick y ya tenés como una versión muy particular en figuras como Rothbard o Hoppe, de partir a priorísticamente o axiomáticamente de la autopropiedad y a partir de ahí hacer los deberes. Es como yo, es al revés. Parto primero de deberes morales y luego llego a la propiedad. Uh-huh. Y como es muchas veces como uno encuentra el pensamiento clásico en ese sentido, en el naturalismo, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino u otros, la propiedad es en ese sentido un derecho secundario, en el sentido que tiene que estar ordenado el bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando primero razona el deber y luego está la propiedad, siempre la propiedad tiene que estar orientada, si se quiere, al bien común. Esto es un pensamiento que quizás choque mucho con las... Pero bueno, también fui cambiando. Pero perdón, que tiene que estar subordinada a a idea de bien. Eso creo que lo reconocen todos, porque, a ver, salvo que defiendas la esclavitud, ¿sí? Vos sos mi propiedad. Pero pensar, no sé. Un debate muy interesante sobre esto que tiene que ver con la idea, un debate que creo que era propiedad y libertad, donde entran en conflicto también de Frank Van Doon, en donde él, en contra de Walter Block, determina que no porque vos estés en el terreno mío, en mi propiedad, vos de repente te volvés como un muñeco obediente mío que tiene que someterse a mis reglas, o yo inmediatamente puedo hacer el uso de la autodefensa. El ejemplo que yo pongo de esto mismo que mencionas de los deberes van primero es que el principio de la no agresión aplica en el desierto, y esto lo digo no por accidente, porque ya está en la parábola del buen samaritano, de que si estás en el desierto, puede que el desierto no sea propiedad tuya ni del otro, pero el concepto de hostilmente y prácticamente buscar como fin la destrucción del otro es funcionalmente posible.
un tema, digamos, justamente para explicar un poco estas tensiones dentro de este campo, es, por ejemplo, el tema de la esclavitud voluntaria. Yo, por supuesto, estaría en contra. Es decir, vos no podés, por más que vos seas dueño de tu cuerpo, de vuelta, razonamientos desde los cuales no parto yo, pero vos no podés autovenderte, por ejemplo, no puedes autovenderte la esclavitud, porque mi compromiso es primero con el bien y luego con tu propiedad, ¿no? Entonces, no. Algunos van a decir, sí, vos te podés, defienden la esclavitud voluntaria. Yo, por ejemplo, no la defendería, ¿no? Sí, que es como ejemplo concreto. Sí, Walter Block, que mencionaba recién Seba. Sí. Nos movemos un poco del terreno peligrosamente filosófico. Para preguntarte algo que le solemos preguntar a todos nuestros invitados. ¿A vos te da vértigo el rápido progreso tecnológico? ¿O vos sos de los que dicen, no, a la larga nos adaptamos a todos? Digo, porque muchas veces se habla de el progreso exponencial, pero supongamos que realmente es así, ¿no? Que es exponencial. Hay algo sin precedentes, que es esta necesidad de adaptarse no ya cada tantas décadas, sino cada tantos meses y después cada tantos días. O sea, si vos tenés una cosa es, ¿no?, grandes cambios de una generación a la otra cosa es grandes cambios de un año al otro. Esto tiene que tener un impacto social. ¿Eso es algo que vos temés o mirás para atrás y decís, nos hemos adaptado a tantas cosas, ¿por qué no también a esto? Sí, por supuesto, yo tengo vértigo. Hay un juicio analítico y carezco de la formación para hacerlo, referido a si ahora el fenómeno de la inteligencia artificial ya no es válido hacer los paralelismos con los otros fenómenos del pasado, como los de las previas revoluciones industriales, ¿no? Porque hay muchos expertos que van a señalar que si bien es verdad que al fin y al cabo, no sé, la revolución industrial, electricidad, etcétera, fueron, o la propia imprenta, ¿no? Fenómenos que fueron revolucionarios, pero que al fin y al cabo la gente se acomodó. Hay como muchos expertos que señalan, no, pero mira que esta vez realmente va a ser diferente. Entonces, bueno, yo con cierto respeto también, creo que pueden llegar a tener razón. La verdad es que no lo sé. Le rendís tributo con un temblor. Claro, no, es por supuesto, con cierto temor también, porque, bueno, viste, estarán los expertos que dicen que en 10 años vamos a perder todos el trabajo, y están aquellos que son, viste, todo este debate, el tecnooptimismo, tecnopesimismo, y otros que dicen, no, mirá, para que realmente la sociedad cambie por completo necesitamos esperar 50 años. Evidentemente tarde o temprano va a pasar, ¿no? Pero es una cuestión de tiempo, ¿no? Es una cuestión de tiempo, sí. Sobre lo que mencionabas anteriormente del querer definir todo de manera objetiva, el concepto de derecho objetivo dentro del positivismo legal, de que aquel derecho que emana de un parlamento, un congreso, un órgano legitimado es por lo tanto derecho y tiene cumplimiento de ley, versus una noción de derecho por estar definido al más mínimo detalle, tiene cierto peligro, y el peligro está aquí que obviamente desde el punto de vista de la teoría de juegos de oponentes siempre es fácil decir, no, obviamente cualquier anarcocapitalista diría que esto está sujeto a el que escribe la regla, escribe la excepción, donde se necesita permiso, hay chorizo y hay demasiados factores humanos como para permitir que haya Estado. Pero con la inteligencia artificial hay una vuelta de moneda en donde vos decís, mira, Robocop aquí ha sido programado para analizar objetivamente tu caso y ha llegado a tal sentencia. Yo me acuerdo de una película de los 90 que era juez, fiscal y policía, Sylvester Stallone, el juez Dredd. Y este es el peligro que emerge de un concepto hiperobjetivista del derecho, inhumano en un sentido literal, en donde no es una persona la que está procesando la información acerca de si se te condena o no. Es una reflexión interesante, Seba. Yo, digamos, en ese sentido, lo único que puedo aportar es que lo que se describe muchas veces del futuro que va a traer la inteligencia artificial es muy semejante a la utopía de Marx. Es decir, es similar al comunismo en ese sentido holístico, donde vamos a tener tiempo para pescar, para hacer nuestra vida, y todo va a estar comunicado como si fuese una especie de gran colmena holística, y como que van a ser todos los procesos automáticos, ¿no? Entonces es como, no solo, por supuesto, renunciamos quizás al derecho, si se quiere, ¿no? O es también delicado por el hecho de pensar cómo si renunciamos a pensar, si renunciamos a trabajar, si renunciamos a
a tantas otras cosas, ¿no? Es decir, hasta qué punto la inteligencia artificial o incluso los robots pueden ir reemplazando esferas de la acción humana hasta el punto de, bueno, reducimos, si quiere, nuestras actividades y nuestra vitalidad a una cosa muy concentrada, ¿no? Y delegamos todo lo demás. Sí, es difícil de analizar. Pero además Una pregunta que hizo Marce al principio que quedó en el tintero y es el tema de la caída de la natalidad. sí, no quiso, yo creo que... No sé si vos estuviste investigando, acá tenemos como una obsesión. Estamos esperando el video de Tomás acerca de esta cuestión. Tenemos una obsesión con el tema, estamos todo el tiempo viendo como en el mundial, pero con el tema de Sí. cuál país tiene más menos, Sí. cuál país repunta un poco, cuál no. Y bueno, quería saber si vos estuviste investigando al respecto, causas, qué te parece, por qué, ¿A qué lo atribuís? Sí. a qué la atribuís. Me interesaría pensar también qué piensan ustedes, porque realmente, si bien he leído un poquito, no tengo un diagnóstico o algo que realmente pueda considerar algo bueno para aportar. Sí tiendo a ser más, si se quiere, culturalista que otra cosa, ¿no? Es decir, a mí me llama la atención como quizás en las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas, pese a vivir en una pobreza material absoluta, digamos, tenían hijos, y esto quizás para muchos en Argentina que tenemos padres, abuelos o bisabuelos que vinieron de ese entorno, lo conocemos de muy cercano a piel, ¿no? Y que pese ahora, digamos, hay un conjunto de comodidades que esa gente no tenía y que sin embargo hay como una cuestión de delegar constantemente la paternidad a una situación de comodidad que nunca llega, ¿no? Entonces yo tiendo a pensar más en la cultura, pero realmente, no sé, me cuido un poco del plástico por los microplásticos, pero fuera de eso no. Bueno, yo también voy un poco por ese lado, porque aparte simplemente por escuchar a mi alrededor muchas veces las cosas que dice la gente de por qué sí o por qué no tener hijos, o de por qué no tenés más hijos, o sea, como que uno ya mi libertad, no quiero perder más libertad, bueno, todas esas cosas, así que sí veo que hay una Bueno, pero ahí está, vos tenés a la gente centrada en sí misma, o sea, si uno se mira exclusivamente su propio ombligo, es difícil ver que hay más allá, tiene que haber una concepción de algo que trasciende a lo individual. Sin eso, y eso por lo general lo da la religión, por eso yo decía eso, ¿no? Sí. En el momento se pierde la religiosidad, se pierde también la fertilidad. Este parece ser, no digo que sea lo único, pero parece ser el factor más importante. Quisiera hacer un hincapié y subrayar lo que mencionabas de la delegación y atando el comentario o la pregunta de Mariana a la previa, y es que yo noto que en un contexto en el que uno es o productor o consumidor, y uno lo es, si uno trabaja 8 horas al día está de productor, el resto del día supuestamente el disfrute de la vida es el consumidor, y todo es reducible a la intencionalidad. Yo soy libre por cuanto puedo decidir, por ejemplo, no sé, ponerme implantes artificiales y llamarme María José en vez de Juan Sebastián. Esto combinado con el delegar, esa palabra, delegar, el disfrute del libido a el entretenimiento en línea, yo creo que es un esterilizante terrible. Es posible. Sí, para mí también la falta de sentido de trascendencia, o sea, de para qué estamos acá y, o sea, todo lo que estamos haciendo, tanto producir como consumir, o sea, que después de que no estemos más, ¿qué va a pasar? O sea, ¿a quién vamos a dejarle todo lo que aprendimos, o sea, más allá de los bienes materiales en sí, todo lo que uno construye de su personalidad, de su persona, todo lo que aprende, si no lo estás pudiendo transmitir a otros y a otros que justamente te importan tanto como tus propios hijos, Sí, ¿qué creo que eso se puede sublimar, pero ¿cuánta gente, sí, qué porcentaje de la población hace aportes a toda la humanidad? Existe esa clase de gente, pero para la inmensa mayoría eso es algo que se encuentra en el momento en que uno ve asomar la cabecita, ¿no? Por primera vez. Y mucha gente refiere esto, no digo que sea universal, pero es parte de la experiencia humana que si no se tiene, se pierde. Yo creo que no se puede considerar, ¿no?, un ser humano completo. Quizás me arriesgo al decir esto, sí, porque hay gente que voluntariamente decide no tener hijos, precisamente porque, ¿no?, consideran que esto los distraería de misiones aún más elevadas. Pero digo, no estoy hablando de las excepciones, estoy hablando de la inmensa mayoría de la gente. Ahora es sí, la cuestión del propósito.
salvo raras excepciones, que hay gente con un propósito muy marcado y muy claro y que son, como decía, ¿no?, genios en algo o que realmente descubren o aportan un gran valor, el hecho de tener un hijo le da el significado, uno de los significados reales a la palabra propósito. Porque la gente, vos fíjate, la gente dice, yo quiero ser mejor, ¿para qué? Por, como decía Maradona, por Dalma y Yanira, ¿no? O sea, él no logró, pero realmente por ahí aspiraba a eso, ¿no? Eso es lo que lo inspiraba también. Perdón, Seba, ¿ibas a decir algo? Y ahora Seba tiene dos preguntas, pero me hace mucha gracia lo que mencionaste, Marcelo, acerca de ver la cabecita, porque el salir de la Matrix es salir de la matriz. Pero lo que quería preguntarte, gentleman, es si tuvieses un consejo a Milei ahora que está derogando leyes, ¿qué prioridad le darías? Y segundo, hablamos del individualismo. ¿Qué te parece Max Stirner y su hiper extremo individualismo? Respecto, si pudiese aconsejar a Milei, bueno, eso es un tema complejo porque de alguna forma desisto a veces deliberadamente de estar informado de todo lo que ocurre a nivel político. Entonces yo creo que sería hoy por hoy un muy mal político. Sí, porque realmente no estoy, digamos, metido y no estoy muy informado. Sí, hoy día, y lo conecto un poco con la pregunta que habían hecho de qué tipo de posturas cambiaste. Yo estoy muy interesado en esta corriente postliberal que está un poco más abierta a tener más, si se quiere, leyes, justamente en lo que yo considero lo bueno y lo verdadero. Entonces, yo creo que una cosa sería lo que sacaría, pero lo que no sacaría y que quizás hasta incluso me gustaría ver más es hacia futuro más legislación que no necesariamente tiene que ser coercitiva, pero sí como ayudar a ir cerrando un poco la infinidad de concepciones que puede haber de lo bueno, de la familia, del género, a ir cerrando esas puertas. No sé si entienden lo que quiero decir o no. No, quizás una política más activa me gustaría, quizás respecto a la familia, a la defensa, por ejemplo, de concepciones de género más tradicionales. En eso sí yo estaría realmente abierto. O, por ejemplo, prevenir que la inteligencia, no sea artificial o que haya algunos negocios que puedan, por ejemplo, estar en lo que sería la fabricación de chicos o de niños con por ejemplo, placentas artificiales. En lo que es de alguna forma, yo sí, en lo que es mi cambio, si se quiere, de posiciones, sí estoy mucho más abierto a que, digamos, haya más políticas en defensa de eso. Ya a nivel político, económico, jurídico, distinto. Sí, lo que también podría decir es que yo tiendo a ser federacionista y que para mí la crítica al Estado, una de las formas más fructíferas de poder hacerla, de romper la soberanía, es intentar que el gobierno nacional prácticamente se reduzca al mínimo posible y que solo queden en pie los gobiernos provinciales. Y por eso de alguna forma yo he divulgado la noción de federación y como la noción de una confederación argentina para muchos liberales y libertarios sería mucho más agradable que una república unitaria, si se quiere, pese a que es federal como la nuestra, donde tengamos a muchas de las provincias en Argentina en competencias entre ellas, con distintas legislaciones, con incluso distintas formas de concebir el bien, y que uno pueda de alguna forma también votar un poco con las patas y ir quizás a la provincia que más se asemeja a tipo de políticas económicas, culturales y sociales en las cuales nosotros queremos vivir, ¿no? Para mí ahí hay un elemento que quizás no se está aprovechando bien. Sí. Sí, no. Entero la de Stirner, que tengo una lectura honestamente un poco superficial de él y tendría honestamente que releerlo para hacer una crítica o una nueva interpretación. Después de la fragmentación de Argentina en muchas unidades políticas y cuando esté atrincherado en ese momento el general Milei en Ancapia, ahí yo llego. Con tu espada flamígera. Es un poco lo que muchas veces explican los mismos libertarios respecto al secesionismo, pero en ese sentido yo soy un institucionalista, es decir, yo no quiero un secesionismo militar o un secesionismo guerrillero, quiero un secesionismo institucional, ¿no? Es decir, aprovechar los elementos que ya existen a nivel jurídico. Claro. Y tengo algunos libros respecto a eso de juristas que dicen, bueno, a ver cómo podemos hacer justamente para fragmentar, si se quiere, un país, pero que... No mediante el conflicto, sino una especie de reorganización más orgánica, ¿te refieres? Claro, por supuesto. Es decir, hay dos formas completamente distintas de ver la política. Está la francesa y la alemana, ¿no? Los alemanes siempre han sido del Bund,
de la Federación, el segundo imperio alemán, el primero también, ¿no? Siempre la característica, por ejemplo, del Sacro Imperio Romano Germánico era que justamente existía un emperador y existían cientos de ducados, reinos, que cada uno tenía su propia soberanía y que se articulaban por sí mismos, ¿no? El único que sobrevive de todos esos decenas y cientos de estados es Liechtenstein, ¿no? Que muchos liberales dicen, ahí está el ejemplo de lo que queremos. Es lo único que queda de esa forma antigua de concebir la política, que ha perdido frente a la forma francesa, que es, no, nosotros, el rey va a aplastar a todos los cuerpos intermedios y va a imponer su voluntad sobre todos los demás. Yo, al contrario, me gusta de vuelta esa forma policéntrica más medieval de no. Al contrario, descentralicemos, traigamos la mayor cantidad de cuerpos intermedios posibles e incluso, ¿por qué no?, la fragmentación política como hoy existe más o menos, o lo que queda en Suiza, ¿no? Los franceses lo único que hicieron, lo único que cambiaron realmente fue al rey. Todo lo demás lo dejaron. Exacto. Y lo empeoraron también en muchos efectos, pero bueno. Sí, sin duda. Vos me dijiste que podíamos hablar de cualquier cosa, así que vamos a hablar de religión. Tengo entendido que vos sos católico. Cualquier cosa. Sí. Sí, es así. ¿Vos te criaste en una familia católica o vos te convertiste, digamos, es algo que vos heredaste o es algo que abrazaste conscientemente? Ambas, ¿no? Es decir, yo nací en una familia católica. Ahí está Austria, Österreich. Y creo que tuve un proceso de conversión. Tuve un proceso de conversión muy vinculado, no sé, yo tendría 12, 13 años y una de las cosas que más me topaba en Internet, a mí me encantaba Internet, me encantaba YouTube, era todo este fenómeno del nuevo ateísmo, ¿no? En ese momento no conocía todavía a todos, yo veía muchos memes, veía muchas burlas, y yo decía, ¿de dónde viene esto? Y después finalmente conocí a Dawkins, a Hitchens, a Sam Harris, a Dennett, a Lawrence Krauss, a cosmólogos como también Sean Carson, un montón. Y ahí fue un poco despertó, si se quiere, o me llevó también hasta cierto agnosticismo, decir, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo este debate? Y bueno, ahí comenzó un poco mi proceso de meterme en los debates y en el apartado religioso, que siempre ha sido, por más que no esté presente en el canal, quizás mi tema favorito hasta cierto punto. Y bueno, eso me llevó a un proceso de conversión, primero a recuperar un poco la noción de Dios frente a ese ambiente cultural tan hostil, que muchas veces lo planteaba como una idea de tontos, ¿no? Daniel Dennett, famoso por decir que la gente inteligente no cree en Dios. Y bueno, luego sí, un proceso más... Ahí Newton tiene algo que decir, ¿no? Por dar un solo ejemplo. Sí, por dar un solo ejemplo. Y después, bueno, más interesado en los debates, si se quiere, internos del cristianismo. Y sigo en mi proceso de conversión, en el sentido de que sigo profundizando, si se quiere, en mi propia espiritualidad y santidad, ¿no? Es decir, en ambas cosas. Cuando te escuchaba recién hablar y pensaba, la gente muchas veces habla de como las pestes de Internet, pero fíjate vos, ¿no? Vos entraste en contacto con distintos autores y eso te motivó, ¿no?, a buscar respuestas y por ahí sí. dentro de Internet está todo. O sea, cuando la gente habla de los efectos deleterios de Internet, yo, de hecho, uno de los canales que menciono es el tuyo. Porque eso también es Internet. A lo que voy es que los apocalípticos, me parece que en general están siempre ignorando algo. Y es irónico que incluso la gente que habla peste de Internet, a menos tienen canales que son bastante populares. O sea, tienen videos que han visto cientos de miles de personas. A mí lo que me parece es que algunos parecen creer, y esto siempre pasa con las nuevas tecnologías, ¿no?, que la gente que, por ahí una de las manifestaciones más claras, ¿no?, de los efectos deleterios de Internet, ponele, es el adolescente adicto a TikTok, ¿no? Y eso es real, o sea, no lo podemos negar. Pero eso no significa que ese chico, si no está dedicándose a eso, va a estar, no sé, componiendo sinfonías, ¿sí?, o va a estar descubriendo grandes teorías científicas. Cada época también tuvo en algún momento... bueno, lo decían de la televisión antes. Exactamente. O sea, cuando nosotros éramos chicos, lo que ahora es TikTok era la caja boba del televisor. O sea, sí. Eras más sano si estabas afuera jugando, qué sé yo, interactuando con tus amigos y no sentado 8 horas frente al televisor. Y bueno, ahora es un reemplazo, es otra tecnología, pero
el objetivo o el propósito es el mismo. Sí, se puede usar de una manera. A ver, ¿cuál es tu dictamen sobre Internet? ¿Vos cómo lo ves? Lo único que tengo yo, digamos así, de crítica apocalíptica, que es algo que intento practicar, es que sí siento que hay como una ingeniería de la atención muy grande que conspira un poco contra nosotros. Y bueno, ustedes también como padres, también uno por trabajo, cuando estás con tu novia, hay un montón de situaciones que nos demandan tiempo y responsabilidades, y que en ese sentido y ustedes creo que me conocen, que sabían que yo tenía bloqueadores en mi celular, etcétera, respecto a todo eso, porque para mí es una herramienta necesaria para no dejarme robar la atención a veces por las redes. Y eso es lo que a veces soy un poquito, de alguna forma, crítico, quizás de algunas plataformas que quizás deliberadamente demandan esa economía de la atención. Pero bueno, si uno tiene el carácter para poder controlar eso, y pienso yo con un niño, de intentar que no pase de... porque creo que es un peligro, ¿no? Que esté un chico de 6, 7, 8, 10, 12 años con 5 horas de uso de celular al día, o habría que ver hasta en qué edad debería incluso tener un celular. Ese tipo de preguntas me parece súper importantes. Pero bueno, yo, digamos, también creo que le debo muchas cosas a YouTube particularmente. A mí siempre me encantó YouTube. Me gustó mucho como plataforma siempre. Y muchas de las ideas o mucho de lo que yo aprendí, todo se lo debo a YouTube. Y a un montón de YouTubers, algunos más nuevos, otros más veteranos. De hecho, por ejemplo, para mí, todo el tema del anarcocapitalismo, de los libertarios, mi primer acercamiento fue también en YouTube. Fue escuchando los videos de Stéphane Molyneux, que, no sé, realmente me parecía súper interesante su canal. También bastante a veces riguroso en la forma de presentar las cosas. Y bueno, ese es el tipo de contenido que uno le puede gustar, ¿viste? Y que todavía hay un montón. El tema es que uno lo mire y que en ese sentido que las plataformas idealmente nos ayuden un poco también a no morir frente al formato corto o al formato rápido. Para los interesados en la obra de Stéphane Molyneux, nosotros tenemos 3 episodios de No hay almuerzo gratis dedicados a uno de sus libros más importantes. Quizás, en mi opinión por lo menos, uno de los libros más importantes jamás escritos. Se llama Conducta universalmente preferible, una demostración racional de la ética secular. Dejamos acá abajo los links. Vos hablas de los debates y yo estaba pensando, cuando había solo televisión y no existía en YouTube, por ejemplo, o sea, era imposible poder decir, bueno, quiero ver, o sea, los debates los tenías que leer en un libro y agradecer que alguien se hubiese encargado de transcribir un debate y publicarlo en un libro, porque si no era imposible, porque no era rentable para un canal de televisión poner un debate, qué sé yo, de 2 horas acerca de un tema, era algo... Sí, hoy en día... Y hoy en día vos, el tema que quieras, o sea, de lo que se te ocurra, vas a tener la gente lo pide debatiendo. Porque es posible. O sea, antes, bueno, vos podías pedirlo, ¿verdad? Y te iba a dar pelota. Pero hoy en día, si están vivos, se pueden encontrar. Simplemente es cuestión de desearlo. Y ver debates en vivo, como por ejemplo, quien mira un partido de fútbol en vivo, de ver debates en vivo también. O sea, y son canales muy populares, sí. Los de debates. Para mí eso es algo que, y yo también tuve una etapa, ahora no tengo mucho tiempo, por obvias razones, pero tuve una etapa de fanatizada con los debates. Sí. Porque es algo, es eso, es como ver un partido de fútbol, pero de ideas. Tomás es un ejemplo de que sí es posible. Sí es posible restringir el tiempo que vos pasás dedicando atención a cosas que por ahí no son muy aconsejables. Y también un ejemplo de que se puede, aún en este contexto, crear un producto que no es para esas mentes que se distraen fácilmente. O sea, hay demanda para eso. Incluso hay podcasts que son de los más vistos, de los más escuchados, que son de 2, 3, 4 horas. Esto existe. Y la gente los escucha y los escucha con atención. Entonces, yo creo que sí, hay como un temple que se va generando, ¿no? Y cada época requiere, esto es lo difícil, ¿no? Requiere de una adaptación. Sí. Y vos decías recién, yo le pongo, me descargo una aplicación para, a partir de cierta hora, que no me moleste, claro, no me moleste ningún aviso. Y bueno, eso obviamente en algún momento no era necesario. Quizás en el futuro esto sea una cosa absolutamente indispensable y en un futuro no muy lejano. Sí. Pero esta actitud, digo, y con esto voy cerrando porque no te quiero robar más tiempo, yo decía apocalíptica, ¿no? Este es el fin, nunca estuvimos peor. A mí me parece que
es algo que también cada época tiene. Hay un poco de incultura también, porque hay que remontarse no tan atrás. Solamente fíjate lo que sucedió durante el siglo XX para poder entender a qué me refiero, ¿no? O sea, no estamos tan mal. Tenemos posibilidades de entender qué es lo que está mal y corregir el rumbo. Esto es algo que, digamos, si no tiene sentido ponerse a discutir estas cuestiones. Si realmente estamos siendo gobernados, ¿no?, por los que están detrás de los algoritmos y no nos queda más remedio que dejarnos llevar por el algoritmo. Y bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Sí, yo, digamos, para adicionar a lo que vos decís, Marce, para mí también hay un elemento que yo diría que recae mucho en la virtud tanto, bueno, de muchos creadores de contenido, pero especialmente también en la audiencia. Porque, digamos, necesariamente cuando uno quiere evitar, no sé, el eslogan, digamos, el discurso fácil y entrar quizás en un terreno un poco también de más de debate o de más reflexión o de, bueno, también hay que ver qué otra audiencia encontrás del otro lado o también qué tipo de reacciones genera, ¿no? Y eso está muy bueno. Yo, digamos, en mi forma de ver YouTube, yo no es que hago videos de alguna forma para persuadir a la gente que de alguna forma piense lo que yo pienso. Yo doy mis herramientas y a veces es como que mis herramientas las use independientemente de los pensamientos y la ideología que tengas. Yo acá te doy distinciones conceptuales o te doy estos autores, usalos como a vos te convenga, ¿no? pero sí, lo otro que también se ve es que, bueno, algo malo de esto de las redes ha sido también una extrema polarización. Entonces, bueno, a veces eso, y estoy hablando de un porcentaje muy pequeño de la gente, pero a veces eso incluso se hace un poco difícil, ¿no? Sí, es un porcentaje pequeño, pero son los que más se hacen oír muchas veces. Claro, de gente que quizás no le gusta mucho un mismo discurso o le gusta una especie de contenido que sea muy mántrico, ¿no? Un mantra de repetir siempre lo mismo y cuando uno, che, pensé esto distinto, che, mira, voy a hablar de otro tema, y es como que algunos ahí pueden sensibilizarse por eso, pero bueno. Perdón, dije que era la última, pero la última en realidad es esta. ¿Qué autor vos crees o vos considerás que es necesario leer y nadie está leyendo hoy en día? ¿Se te ocurre alguno? Sí. Dentro de lo que son los libertarios, a mí el autor que más me ha persuadido es Michael Huemer. Michael Huemer, que ha escrito, por ejemplo, El problema de la autoridad política. Digo, este es un filósofo sólido. ¿Viste? También lo puedes escuchar hablar de la filosofía de la mente, de alguien que tiene una formación filosófica muy interesante y que me parece que, por ejemplo, que defiende ideas libertarias o también, por ejemplo, puede argumentar respecto a que los impuestos son robo, etcétera, pero lo hace con una sofisticación que no está en el eslogan rápido libertario que a veces uno escucha en las redes, ¿no? Y me parece una pena que a veces no sea tan conocido. También en lo ético, porque él es un líder, si se quiere, de toda esta perspectiva metaética intuicionista, que es un tema complejo, pero cuando uno busca un referente, por ejemplo, si un libertario busca un referente y además tiene mucha cancha en filosofía de la mente, tiene mucha cancha en ética, es un golazo. Así que bueno, yo realmente recomiendo que lo lean, especialmente su libro de El problema de la autoridad política, como introducción, si se quiere, a las ideas, por ejemplo, de libertarios o crítica al Estado. Es un libro espectacular. Y no siento que sea tan promocionado, por ejemplo. Y para quizás referir a lecturas distintas y complementarias, yo diría, estaría bueno, lecturas como MacIntyre, como Tras la virtud, clásico ya, que creo que puede ser interesante para contrastar o asomarse o tener una introducción a la perspectiva comunitarista que representa frente al liberalismo una crítica soft, es decir, no es un antiliberalismo total, pero es una crítica soft respecto a algunos presupuestos. Y me parece que muchos, especialmente de la audiencia liberal y libertaria, tendría que estar familiarizada también con la nueva corriente postliberal y al menos conocer autores como Patrick Deneen, que ha escrito libros como Cambio de régimen o ¿Por qué el liberalismo fracasó?, que representa como un giro más conservador y crítico a la tradición liberal. A veces lo adjudican como representante o que ha inspirado a figuras como J.D. Vance, etc.
pero que, ojo, son interesantes y en lo que es la academia la tendencia del momento son ellos, sea para criticarlos enormemente o algunos para... Pero está muy bueno conocerlos porque es los autores del momento, si se quiere, en el mundo anglosajón, ¿no? Claro. ¿Alguna pregunta más de parte de ustedes? Y si no, me voy despidiendo. Sí, Seba. No una pregunta, un comentario. Cuando estaba sentado comiendo con el profesor Gerard Casey en el año 2013, que fue invitado en el podcast, a propósito, este ha sido mi invitado favorito del podcast, el gentilhombre, Tomás. Y él me contaba de la vez en la que fue a visitar a la Universidad College Dublin a Alastair McIntyre y que se sentaron a desayunar juntos. Me dijo que solamente hablaron de rock. Disculpa, ¿puedes repetir? No entendí bien la última palabra. Solamente hablaron de rugby ese día. Ah, ok. Entendí rock. Yo he escuchado de Rothbard. Claro, pensé por un momento de rock. Pero, claro, sí. Para quien no lo conozca, McIntyre es un autor interesante, digamos, pasado marxista, luego se convierte también al catolicismo y es hoy día una de las personas que más representan la teoría de la virtud y una visión, si se quiere, más aristotélica, si se quiere, de la política. Y como representa, quizás dentro del mundo, una de las críticas o las perspectivas más críticas de toda la tradición liberal, sin ser una tesis necesariamente antiliberal, yo creo que necesariamente hay que conocerlos, porque no se puede, y pueden encontrar también, por ejemplo, en algunos videos donde yo rescato algunas de las nociones de estos críticos respecto al liberalismo. Por ejemplo, el tema de la neutralidad liberal, ¿no? Es decir, si un Estado actual puede decir que es neutra respecto a los valores o a las nociones del bien y el mal, ¿no? Estos son debates que casi como decir ya se han resuelto, quizás en favor de ellos, y que necesariamente requiere que algunos liberales repasen ciertos presupuestos. Como de hecho, por ejemplo, Rawls, que fue de alguna forma aludido con esto, tuvo que decir, sí, la verdad es que acá pifié, ¿no? Entonces, conocer esos debates está muy bueno porque te permite entender, más allá del interés concreto en cierta tendencia anarcocapitalista o en algunos autores concretos, sea en Hoppe, en Bloch o en quien sea, te ayuda a entender dónde está el debate de estos últimos 50 años, ¿no? Dónde son esos puntos donde vos te juntás con un filósofo de la Universidad de Estados Unidos o de Europa y te va a citar estos autores o te va a presentar estos temas, entonces está buenísimo que uno los conozca. Así que ya saben, si quieren defender, pero con argumentos sólidos su postura, lean a estos. Yo ya me anoté algunos Tomamos nota, sí. Para chequear después. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por estar acá, ¿sí? Por compartir con nosotros tu conocimiento, tu perspectiva y también, ¿por qué no?, tu sabiduría, ¿sí? A pesar de tu corta edad. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Lo mejor del Internet fue conocer a personas y para la audiencia que nos escucha, realmente sepan que a Marcelo y a Mariana, que tengo la suerte de conocer personalmente, de conocerlos ya hace varios años, ha sido para mí de lo mejor que he podido de alguna forma conseguir a través de las redes, ¿no? Que son este tipo de amistades. Son invaluables para mí, soy súper agradecido frente a ellos dos, que me han llevado a su casa, que me han invitado a un montón de eventos y realmente yo estoy muy contento y agradecido de ser amigos de ellos dos. Sorry Luis, sorry Sebas, estamos interactuando ahora más que nada, pero bueno, los elogios van para los anfitriones de... Y sí, es recíproco. Gente, muchísimas gracias también por estar ahí. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.